Y aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del poeta español Francisco Umbral. Dice: el periodismo mantiene a los ciudadanos avisados y al gobierno inquieto. Que pasen los litigantes. En la tierra hay una ley, en el cielo un Dios, y ella tiene que pagar. Antes no sabía por quién doblaban las campanas. Ahora sé que también doblan por mí. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Gabriela, estás demandando a Irene. Correcto. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Yo estoy demandando a Irene por violencia. Violencia que fue de una manera atroz cometida hacia mi marido, difunto marido, y hacia mí cuando nos encontrábamos viviendo en Caracas, Venezuela, como mi esposo como corresponsal fotógrafo y yo como traductora, que le estaba colaborando a él. La estoy demandando por la suma de $30.000 por los casos, por todo lo que me causó física, daños físicos, mentales y de salud. Y en este momento todavía sigo viviendo con estos consecuencias sobre estos eventos. Okay. Sí. ¿Cuándo ocurrieron estos eventos y bajo qué circunstancias? Ocurrieron hace 8 años, cuando mi esposo y yo viajamos a Venezuela después de que él trabajaba en una empresa, trabajaba para un periódico europeo. Él era fotógrafo, a él lo enviaron como corresponsal a Caracas para toda la situación que estaba sucediendo en Venezuela, y él me invitó a mí para que yo le ayudara con sus casos y con todo lo que él estaba prácticamente haciendo. Okay. Para traducirle, porque yo soy traductora en realidad. Bueno, cuando nos encontrábamos en Venezuela, doctora, sucedió que empezamos a ir a todas estas marchas, hacía sus fotografías. Casualmente, siempre estaba esta señora en todas las marchas, muy cerca a nosotros, muy cerca a nosotros. No era como coincidencia, siempre la veía cerca a nosotros. Hasta un punto que esto se salió de casillas. ¿Por qué? Porque en una de las marchas, la señora Irene se acerca hacia nosotros y con su cartera nos ataca. Primero ataca a mi marido, después me ataca a mí. Él, como fotógrafo, logró escapar de la violencia de esta mujer y empieza a documentar todo lo que estaba sucediendo. Tengo, de hecho, la evidencia, acá se la entregué a producción para que usted la vea. Vamos a verla, porque vamos a ver la evidencia, señor director. Esta es una foto, doctora, que nosotros empezamos a tener muchas amenazas después de eso, porque nosotros la vimos a ella cuando sale con la boina y con el micrófono. Aquí la veo vestida de civil, como una persona. Correcto. Pero aquí lleva como los colores del Partido Chavista, sí, o sea... Sí, porque ella salía en la prensa. Esta es una foto que yo tomé de la prensa, donde ella salió vestida de chavista y promoviendo el chavismo y todo lo demás. La anterior evidencia es la que ella nos atacó después de que mi esposo hacía los reportajes, prácticamente. Coincidencialmente, ella siempre estaba ahí. ¿Por qué motivo? Porque para mí, que era una chavista... Porque esas marchas eran las marchas de los opositores. Correcto. O sea, que ella estaba allí vestida como opositora, como civil, pero después aparecía en cosas oficiales del gobierno. Exactamente, doctora. Ok, por eso tú sospechas que ella era como un doble agente. Bueno, es que las evidencias lo dicen todo. Esta mujer aparecía vestida de chavista, haciendo comentarios en público, y de un momento a otro entonces aparece como si nada, vestida de civil y atacando a la gente. Yo no sé qué tenía esa cartera, porque a mí me golpeó en la cabeza, me golpeó por todos lados, y eso parecía que tuviera ladrillos, piedras. Yo no sé, doctora, o sea, qué no tenía era el esa golpe cartera. de una cartera normal. No era el golpe de una Ok. cartera con maquillaje. No, Bueno, no era. Ok. ¿Qué le pasó a tu esposo? Doctora, cuando nosotros estábamos allá en Venezuela, recibimos un correo de un colega de mi marido, que estaba en México, y a él lo asesinaron. Sucede que ya después de que recibimos este correo, de que el colega
de mi marido había muerto. El correo anónimo dice que si no quiere que le suceda lo mismo, lárguense de Venezuela. Una amenaza. Claro. Una amenaza. Nosotros decidimos ya en ese momento largarnos, exactamente. Bueno, estábamos empacando nuestras cosas, las últimas cositas para empacar, y le pedí a mi marido que saliera a comprar cosas que nos hacían falta. Bueno, mi marido nunca llegó. O sea, salió a comprar cosas y nunca regresó a la casa. Nunca llegó. Mi esposo Raúl se fue y nunca volvió. Y todo es gracias a la violencia. O sea, que terrible. lleva 8 años desaparecido, ¿o tú asumes muerto? Yo asumo que está muerto, sí, porque es muy claro que tenía muchos enemigos. Me devolví para Colombia, pero en Colombia siguieron las amenazas. Yo de todos modos soy ciudadana de los Estados Unidos, así que decidí volverme para acá. Y bueno, hacer mi vida como traductora, continuar. Pasa el tiempo y hace 6 meses estoy yo en una reunión con amigos. Tengo amigos de todos los lugares, de todas las naciones acá en Miami. Y estoy en esta reunión y me encuentro con esta señora. Me la encuentro acá. Ahora, viviendo en Miami, casada, siendo ciudadana americana y repartiendo parcantas y panfletos para ayudar ahora a los venezolanos que quieran venirse para acá con asilo político. Está apoyando la ley inmigratoria para los venezolanos que llegaron antes del 2011. Y para mí es desconcertante. Es una mujer que en realidad tiene 2 caras. No le creo. No le creo y... Y por eso estás aquí pidiéndole $30.000 por los daños ocasionados por aquel golpe específico en aquellas protestas de Venezuela. Sí, porque... Ok, perfecto, ya te entiendo. Bueno, Irene, ¿y por qué tú has venido aquí? Buenas Porque tardes, claramente eres tú en las fotos. Correcto, sí, soy yo. Primero que nada quiero decir que yo no tengo los $30.000 por lo que ella me está demandando. Segundo, quiero decir que sí es verdad, yo estuve en esas protestas. Yo antes, hace muchos años, yo pertenecía al partido chavista. ¿Por qué? Porque resulta que yo vivo en Venezuela en un sitio muy pobre. Cuando estaba allá, vivía en un sitio muy pobre, de ranchos, de zinc. Y bueno, cuando llegó la revolución, nos apoyó a todos, nos benefició. Aparentemente, eso es correcto. Ahora tiene una página de Facebook. Caramelito nos dio, ahora entiendo que fue puro caramelito lo que nos dio este gobierno. Y bueno, nada, pero en ese preciso momento, a mi familia, a mis amigos, a los que donde vivíamos en la comunidad, a nosotros nos apoyó mucho. Yo comprendo tu postura en ese sentido. Lo que quiero saber es que si tus ideas, tu ideología política también comprende que la violencia es aceptable. No, doctora, no. ¿Qué pasó? Porque estamos aquí por violencia. Eso es aquí correcto. lo que estamos es por violencia. Eso es correcto. ¿Qué pasa? Yo a ese tiempo tenía 20 años, crecí en ese sitio, era chavista y defendí el proceso a capa y espada, y era activista y cumplía con misiones, hacía para allá, todo, ¿verdad? Porque era mi ideal y pues a mí me parecía muy bien lo que estaba haciendo el gobierno. ¿Qué pasa? Que al pasar de que todo fue avanzando, las tonalidades fueron cambiando. ¿Y qué llevabas en la cartera? ¿Un bloque? Nosotros, no, cargamos agua, botes de agua, full. Para que doliera llenos. bastante el carterazo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Claro, no, espérate, que tengo que hacer un corto receso y a la vuelta tú continúas explicándome. Perfecto. ¿Y qué me vas a decir con respecto a los $30.000 que te está pagando ella, que te está pidiendo por violencia? Pues yo entiendo toda la parte política y la necesidad de los pobres y cómo se dejan engañar por los malos y todo ese tipo de cosas. Yo lo comprendo. Pero la violencia, ¿por qué? Porque alguien tiene que aguantar golpes abusivos por tus creencias políticas. Regresamos después de este corto receso. Vaya
vayan y hagan un foco de violencia. Mira las instrucciones que ustedes recibían. Era todo para que se viera que la violencia venía de parte de los otros. de los opositores. Claro. Caso cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú me vas a partir el cerebro. Un momentito. Pero usted es Kevin. Bueno, Jesse.